Dentro de esta unidad 8, dentro de la sección de lengua de la unidad 8, vamos a echar un vistazo digamos, el último apartado referido, o donde vamos a estudiar, mejor dicho, las últimas categorías gramaticales, los últimos tipos de palabra, ¿no? Que, como digo, venimos estudiando, ¿no? De manera amplia, de manera detallada, así que desde el principio del curso. Nos va a ocupar, para cerrar esta serie, nos van a ocupar las preposiciones y las interjecciones. Así que vamos eh, a verlo, vamos al texto, a la teoría, digamos, para repasar y estudiar. Preposiciones e interjección. Bueno, una vez más voy a hacer una aclaración que ya comenté al respecto cuando estuvimos hablando de determinantes y demás, ¿no? Bueno, tanto la preposición como la interjección realmente no son palabras en el sentido completo, ¿no? Un adjetivo, un adverbio, un sustantivo, un verbo, son palabras con sentido completo. ¿Por qué? Porque tienen una forma, pueden ser variables o invariables, tienen un significado por sí mismos. La preposición y la interjección crean o caen, sobre todo la preposición, dentro de esta categoría de palabras que realmente primero no tienen un significado pleno, un significado completo, y que adquieren ese significado o que adquieren, digamos, cierta características semánticas, cierta función semántica cuando van en relación con otras palabras. Es más, la preposición no se puede utilizar de forma autónoma. Siempre tiene que ir relacionada con otras palabras. Y es en esa relación con esas otras palabras que, como digo, quiere cierto significado, cierta función semántica, como ahora vamos a ver. Bueno, no obstante, con esta aclaración, nosotros vamos a hablar directamente de ella y así lo podréis hacer en el caso de que os requiera en alguna actividad como palabra. Nada, pero bueno, siempre me gusta hacer esta aclaración. Vamos a ver una breve definición de lo que son las preposiciones. Pues como dice son palabras que sirven para unir y relacionar palabras, expresiones u oraciones. Ahí está el verdadero sentido de la preposición, el conectar, el enlazar. Normalmente lo que vamos a ver nosotros casi solo se van a centrar en enlazar palabras. Normalmente la preposición va a ir seguida de un sustantivo, ya hablaremos de esto el próximo año, pero también podemos utilizar las preposiciones en ciertas expresiones e incluso en oraciones para establecer una relación entre una frase y otra, entre una oración y otra, ¿no? Te digo, nosotros en nuestro nivel lo que vamos a estudiar nos vamos casi a centrar en cuando la preposición relaciona una palabra con el resto de la oración, normalmente un sustantivo con el resto de la oración, ¿vale? Bueno, vamos al grano, digamos, a lo que, porque lógicamente esto, ya sabes que se va a preguntar en esa actividad, en ese ejercicio, donde yo te ofrezco dos o tres líneas, te subrayo cuatro o cinco palabras, y tú me tienes que hablar, es decir, la categoría gramatical y, siempre que se pueda, alguna otra característica. Pues bien, en el caso de las preposiciones va a haber muy poco que decir. Y en el caso de que apareciera la preposición, solo podremos mencionar qué categoría gramatical es decir, preposición, y, como dice ahí, que se trata morfológicamente, desde el punto de vista de la forma, de una palabra invariable. No hay género, no hay número, no cambia nunca, ¿vale? Y, importante, lo que decía al principio, no se pueden utilizar solas, no tienen autonomía, no son palabras por sí mismas, ¿no? Necesitan siempre, como dice ahí, ir seguidas o, expresándolo de otra manera, ellas ir delante de otra palabra o en algunos casos también de una oración. Y gracias a eso, gracias a esa relación que establecen entre la palabra o la oración que le sigue y el resto de la oración o el resto de palabras que componen esa oración, es que encuentran su función, encuentran, como digo, el sentido. En este caso, a diferencia también, la diferencia, algo propio de las preposiciones, eh, como digo, que hemos visto, o sea, a diferencia, mejor dicho, de otras categorías gramaticales que hemos estudiado hasta ahora,
Sí que, como dice ahí, sí que tienen, o sí que constituye las preposiciones una lista cerrada. Sí que hay un número limitado de preposiciones, que son las que están ahí, ¿no? Bueno, no sé si, Ana, son las que tú recuerdas haber aprendido en el colegio, no son las mismas. Ahí, cuando yo aprendí esta cantina de ante, bajo, cabe, con, etcétera, había otras preposiciones que han dejado de serlo, no había ciertas preposiciones que aparecen aquí que ahora sí lo son, pero bueno, ahí las tenemos, ahí las tenéis, y como digo, es un grupo cerrado, no hay más. Ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, durante, mediante, versus y vía. Lógicamente, algunas son muy comunes y las utilizamos constantemente, el el con, el para, el hacia. Otras, como nos dicen aquí, pues no tanto. Es más, se incluyen, pero prácticamente están en desuso. Como por ejemplo, que vendría a ser bajo, ¿no? Bajo, por ejemplo, so pena de, es con la excusa de, bajo la excusa de, o también la preposición cabe, que significa junto a o cerca de, ¿no? Pues, se mantienen ahí, pero realmente nadie las utiliza ya. Es más, como veis, hemos necesitado que eso nos aclare el sentido, o sea, cuál es la idea, digamos, de esa preposición, de esas preposiciones para entenderla cómo funcionarían en la frase, ¿no? Sí aparecen o pueden aparecer en expresiones, como dice ahí, fosilizadas. Breve comentario, ¿qué quiere decir eso de expresiones fosilizadas? Pues al igual que los fósiles de la naturaleza, esos animales, ¿no? Que a lo mejor, o insectos, o etcétera, que proceden de hace muchísimos años, incluso de la prehistoria, o de hace millones de años puede ser, y que nos encontramos como si fueran piedras, ¿no? O, digamos, incrustados en la roca y demás, y que nos llevan a ese tiempo ya pasado. En la lengua también encontramos expresiones o palabras fósiles, fosilizadas, es decir, que se utilizaron, tuvieron vivas en algún momento, pero que luego dejaron de estarlo. Y se quedaron en la lengua, se fosilizaron en la lengua como esas, digamos, como esos seres, ¿no? Que quedan, como digo, incrustados, ¿no? Que se mezclan o que se convierten casi que en piedra. Pues eso ocurre también con, por ejemplo, la preposición so, que aunque insisto, por sí sola ya está en desuso, sí se mantiene dentro de ciertas expresiones, a veces muy formales, o que se utilizan en contextos muy concretos, y ahí sí se mantiene, por ejemplo, so pena de o so pretexto. Ves que esto se relacionaría, o lo veríamos mucho, precisamente en un lenguaje jurídico, una sentencia, una acusación, etcétera, etcétera, ¿no? Que además suele ser un lenguaje bastante ampuloso y bastante eh, lleno de este tipo de formalismos y demás, ¿no? También, lógicamente, en aquellos textos literarios que procedan, que se escribieron en las épocas en las que todavía se utilizaba, lógicamente. Algo también así ocurre con cabe, como por ejemplo en esta breve fragmento, en esta breve frase sacada del Lazarillo de Tormes. Apenas acabé de decirlo cuando siento pasar, cabe las orejas un guijarro pelado, ¿no? Es decir, cuando siento que cerca, al lado de la oreja pasó pues una piedrecita, un guijarro, como dice. Puedes preguntar, bueno, ¿y por qué si no se usan, por qué se mantienen dentro de la lista? Bueno, no sé. Eso habría que, habría que elevar la consulta a la Real Academia, que son los que deciden, ¿no? Todo este tipo de cosas, ¿no? De grupos de palabras, reglas, etcétera, etcétera. ¿Alguna apreciación más sobre ese listado? Por ejemplo, versus. Versus, aunque realmente procede del latín, el sentido con el que lo hemos adoptado en castellano procede del inglés, ¿no? Y es, como dice ese anglicismo, ese préstamo del inglés, que significa contra o frente a. Pues no sé si a veces en videojuegos o a veces en series de animación, ¿no? Cuando hay un enfrentamiento, por ejemplo, ¿no? Una lucha entre dos personajes, pues siempre se suele expresar, sobre todo porque muchas veces nos llegan las versiones en inglés, se suelen expresar de la siguiente manera. Ese combate no se suele referir a los contendientes de ese combate de la siguiente manera. El nombre de uno de ellos, V.S. y el nombre del otro.
SV punto es la abreviatura de versus y sería el combatiente uno contra el combatiente 2, ¿vale? Pero insisto, el origen es un origen latino, pero con ese significado de contra, frente a, insisto, utilizado para cuando hablas de un enfrentamiento entre dos personas, dos países, dos elementos, está tomado del inglés, ¿no? Lo que viene a continuación implica, ¿no?, a la preposición contra, pero al mal uso de la preposición contra. Es muy común en el lenguaje coloquial, ¿no? Un error, un vulgarismo, que es utilizar esa preposición contra en lugar del adverbio cuanto, en expresiones de cuanto más o cuanto menos, más o menos. Por ejemplo, la expresión correcta sería cuanto más lo pienso, peor me parece, ¿no? Este tipo de expresiones de que, digamos, indican o expresan una, una comparación, ¿no? Ascendente, podríamos decir, ¿no? Una comparación de cierta intensidad. Cuanto más lo pienso, peor me parece. El error, que además se oye muchísimo y am, en personalidades o personas de todo tipo, es decir, no podemos pensar que los errores solo lo cometen aquellas personas que no tienen formación o que no utilizan el lenguaje muy correctamente, no, muchísimas de estos errores los cometemos pues cualquiera, independientemente de nuestro nivel de formación, ¿no? Pues como digo, esta estructura de cuanto más lo pienso, peor me parece, de esa comparación en grados, ¿no? Que va como aumentando, que va cada vez siendo más intenso eh, esa acción o ese elemento que están expresando, en lugar de cuánto utilizar contra. Contra más lo pienso, peor me parece, ¿no? Bueno, pues eso es muy común, mucho más de lo que podamos imaginar. No es contra, es cuánto. Ese es el uso correcto. Insisto, para este comparativo, que podemos decir ascendente, este comparativo donde hay una intensidad cada vez mayor, es cuánto y no. Bueno, pues prácticamente es lo que podemos decir de las preposiciones, ¿no? Ahí tienes el ejemplo, Ana, tienes el ejemplo de qué es lo que diríamos, que es en el caso de que en esa pregunta del análisis de las categorías gramaticales, ¿qué podría decir de la preposición? Pues solamente que se trata de una preposición y que se trata de una palabra invariable. No se puede decir más. Aquí no hay otras subcategorías como vimos en el adjetivo, o vimos en el sustantivo, o por ejemplo, ¿no?, en el verbo, donde podemos decir el tiempo, la persona, etcétera, etcétera. Preposición, palabra invariable. No hay más. Y finalizamos con las interjecciones. Bueno, si ya he puesto cierto reparo en ese comentario a llamar preposición, a las preposiciones palabras, en el caso de las interjecciones, más todavía. ¿Qué son las interjecciones? Bueno, lo calificamos, como digo, como palabra que expresa, o sea, que su única función, o sea, es expresar, comunicar un sentimiento, una emoción. Son además palabras que no tienen significado, que no significan nada, sino que solo se utilizan para expresar expresar, como digo, ese sentimiento, esa emoción, ¿no? Son muy comunes, especialmente en el lenguaje coloquial, en el lenguaje oral también. Y es el contexto, la situación en la que se emiten estas interjecciones, la que determina si o qué tipo de emoción o qué tipo de sentimiento es el que están transmitiendo, ¿no? Entonces, así que una misma interjección puede significar diferentes cosas según el contexto. Pero insisto, son palabras, entre comillas, que expresan una emoción, un sentimiento, ¿vale? No tiene significado ninguno, no significa nada, no se refiere a una realidad, nada, no tiene significado, sino que expresan, como digo, esa emoción y dependiendo del contexto, de la situación en la que se emita esa interjección, normalmente dentro del lenguaje coloquial, ese sentimiento, esa expresión cambiará. Fijaos, aquí tenéis dos interjecciones que son ay y ala. Y pueden, en estos cuatro ejemplos, comunicar, expresar cuatro tipos de emociones diferentes. Puede ser sorpresa. Ay, me encanta. Ala, es fantástico. O admiración. Ay, ¿cómo es posible? Ala, enhorabuena. O enfado. Ay, déjame tranquilo. Ala, ya ha vuelto a pasar.
dolor, ¡ay, eso ha dolido! Es terrible. Lógicamente, el enunciarlas, el leerlas, digamos, expresarlas en voz alta, añade, ¿no? Enriquece los matices de la interjección y hace que sea más claro ver un poco cuál es en ese contexto concreto la emoción o el sentimiento que comunica. Y aquí tenemos pues, no son, sí, son todas las que están, pero no están todas las que son, ¿no? La característica como es que normalmente suelen ser expresiones cortas, a veces, le digo, pues, pueden coincidir con una palabra, a veces no. A veces son simplemente como onomatopeyas o reproducción de ciertos sonidos, ¿no? Como el oh, uff, ¿vale? Otra vez, insisto, puede a lo mejor coincidir con palabras que sí tienen un significado completo en otro contexto, ¿no? Funcionando de otra manera. Por ejemplo, adiós, que sería un sustantivo. Y no, aquí, como digo, lo que está expresando es una emoción. En ese contexto concreto está expresando una emoción. Y así con todas las demás. Un elemento que sí que las une, que se repite podríamos decir casi al 100% cuando utilizamos una interjección, es que va, como veis, entre signos de admiración. Y es lógico, los signos de admiración son ese recurso, ese signo de puntuación que tiene la lengua para indicar que lo que va entre signos de admiración, pues parte del significado, del sentido que tenga, comunica algún tipo de emoción, comunica algún tipo de sentimiento, ¿no? Es decir, hay algo más allá de la lengua que viene comunicado a través de esa frase y por eso va entre signos de admiración, ¿no? Si yo digo, hemos ganado la copa y ese hemos ganado la copa se expresa entre admiración, lo que quiere decir es que hayamos sido campeones y a la vez que esa expresión, ¿no? Está comunicando, ¿no? La emoción, la euforia que tenemos tras ese resultado. Bueno, pues esa es la razón por la que estas interjecciones van eh, siempre o casi siempre entre signos de admiración, ¿no? Igualmente, como ocurre con las preposiciones, es muy poco lo que podemos decir de la interjección, que son interjecciones y que son palabras invariables, nada más. Reconocerlas además, porque tienen digamos, si lo habláramos dentro del orden de las frases, de en qué posición se colocan las palabras dentro de una frase. En el caso de las interjecciones es muy fácil identificarlas, no solo por los signos de admiración, sino porque siempre se sitúan fuera de la frase. Por ejemplo, si en estos ejemplos que hemos visto entre ay y ala, siempre están aparte. Y luego es que aparece la frase. Ay, me encanta, pero ay no forma parte de la frase. O ala, enhorabuena, pero ala no forma parte de la frase en la que va enhorabuena. Y así sucesivamente. Las interjecciones, como digo, siempre aparecen separadas de la frase, ¿no? A la cual acompañan, con la cual se relacionan. Normalmente es delante, al principio, o sea, antes de esa frase, mejor dicho, es la posición más usual, ¿no? Comunicar, antes de dar más información, comunicar la emoción o el sentimiento que queremos expresar a través de la interjección. Y hasta aquí el recorrido del análisis que hemos hecho por todas estas categorías gramaticales, ¿no? A lo largo del curso.